participación de todos los gustos, desde gente que tiene más inclinación por la topología, más inclinación por el álgebra, más inclinación por las matemáticas discretas, etcétera. Aquí hay para todo el mundo. Mi intención en esta plática es no dar detalles específicos, sino un poquito darles la idea de lo que hay atrás, y más bien es como una motivación más allá de cualquier cosa. Entonces, pues está pensada como un tema horizontal. Entonces, para empezar, no me está haciendo caso. Esta área de las matemáticas de las que les voy a platicar es la unión de muchos tipos de matemáticas. Básicamente es geometría, pero tiene poquitos de análisis, poquito de topología, un poquito de varias cosas. Uy, está muy loco, no quiere, ya se adelantó muchísimo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Ya vieron todo? Bueno, déjenme empezar por aquí. No, ahí está, esa es la segunda lámina. Bueno, quiero empezar por el círculo. Les voy a platicar de un tema que se llama cuerpos de ancho constante. Entonces, para eso, déjenme empezar por el círculo, porque como ancho constante, el círculo es lo que nos parece más de ancho constante, ¿sale? Entonces, si ustedes ven en el diccionario, la definición de círculo es el círculo, el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de bla, bla, bla. Todos conocemos el círculo. Y tiene esa propiedad, ¿no? Tiene un centro, y del centro a todos los puntos del círculo es la misma distancia. Entonces, sabemos que los diámetros son iguales en toda la dirección. Entonces, este es el cuerpo de ancho constante más sencillo que se les pueda ocurrir. Entonces, para definir, bueno, ¿y qué propiedad tiene el círculo que se ha utilizado siempre? Pues que tiene esta propiedad que si tú le pones un eje en el círculo y lo pones en un carro o en algo así, pues puedes avanzar y no vas así en la carreta, no vas moviéndote, sino vas en esta propiedad, ¿no? Pero también pues, se ha usado la rueda o esta propiedad de poder avanzar de esta manera que tiene el círculo, ¿no? Para trasladar cosas sobre una plancha, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues habrá otras cosas con esta propiedad que no sean el círculo necesariamente. Pues para eso les tengo que decir qué es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces les voy a definir qué es el ancho constante. Entonces piensen ustedes en un objeto geométrico, ¿sí? Y tomen ustedes dos líneas paralelas en una cierta dirección que a ustedes se les dé la gana. Entonces, en esa dirección muevan ustedes la línea hasta que toquen el objeto por ambos lados, ¿sí? La distancia, en el momento en que la tocan, ahí se detienen y miden la distancia entre estas dos rectas. La distancia entre estas dos rectas le voy a llamar el ancho de la figura y así lo mido. Y si hacen eso en todas las posibles direcciones y lo que les resulta es que tienen el mismo número en todas las posibles direcciones, entonces voy a decir que mi figura tiene ancho constante, ¿vale? Ok. Entonces, si ustedes toman cualquier figura que no es de ancho constante y la empiezan a rodar, digamos, sobre el piso, pues esta figura va a subir y luego va a bajar y luego va a subir y luego va a bajar. Entonces no van a poder ir en su carreta a gusto, van a ir todos así, ¿no? Entonces justo las figuras de ancho constante te permiten hacer este movimiento sin tener que subir y bajar, ¿ok? Bueno, ¿habrá otras que no sean el círculo que hagan esta propiedad? Bueno, pues déjenme darles un montón de este tipo de estas figuras. Vamos a empezar con esta figura que es la más simple que se conoce. Esta figura estuvo definida por primera vez por Franz Rouleau en un libro de ingeniería. Y la idea de este objeto es muy sencillo. Tomen ustedes un triángulo regular, ¿no? De longitudes 1, 1 y 1, y concentro en este punto y radio 1, digamos, tracen este semicírculo, luego se cambian de vértices semicírculos, se cambian de vértices semicírculo. Y ese es el triángulo de Rouleau. Y no es muy difícil convencerse que esta figura tiene ancho constante.
cualquiera dirección que tome, la construí de tal manera que el ancho de esta figura es el mismo, ¿ok? Y bueno, así como definimos el triángulo, se puede definir un montón más. Tómense cualquier eneágono impar, con un número impar de aristas, de tal manera que el dibujo, o sea, lo que sí es importante es que este eneágono tenga los mismos lados, ¿sí? Y hagan esta misma construcción con centro en vértice en un lado y radio 1, van trazando estos y obtienen una figura de ancho constante, ¿sale? Ahora, aquí se pueden fijar que estos puntos pues tienen un montón de tangentes, ¿verdad? Aquí no, porque las construí como semicírculos, pero aquí hay un montón de tangentes. Entonces, si a ustedes no les gusta que tenga picos su figura, pues pueden hacer trucos como de anchar un poquito en todas las direcciones y obtener una figura que sea diferenciable en todos lados, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, todos estos se llaman polígonos de Rouleau. Estos van a ser muy importantes después. Entonces, acuérdense que cuando yo les hable de Rouleau, me estoy refiriendo a esta construcción, ¿sale? Bueno, este es otro muy interesante, que se pasa a partir de un cuadrado. Me fijo uno que tenga diagonal, digamos 1, y entonces puedo hacer unos truquitos y construir una semejante, ¿ok? Pero en general, cuando tengo un número par de lados, se la tienen que ingeniar para poder lograr hacer uno distinto, pero se puede, digamos, en algunos casos, como una construcción como la de este estilo, ¿sale? Una propiedad muy curiosa que nunca menciono y que ahorita me acordé que tienen estos objetos es que desafortunadamente no pueden usarse como ruedas. Se dice, ay, pues ¿por qué no han construido los ingenieros ruedas con estas figuras, no? Le ponen el centro y ya estuvo. Pues no, resulta que la única figura donde las diagonales coinciden en un punto es el círculo. Esa es una caracterización muy fuerte del círculo. Pero estas figuras sí pueden usarse como cosas para transportar cosas, no con un eje, pero sí con forma de una plancha, ¿okay? A mí me ha sorprendido que estos objetos están por todos lados, por todos lados. Si ustedes se fijan bien, van a empezar a aparecer por todos lados. Por ejemplo, si ustedes se toman una cerveza, es probable que se encuentren un triángulo de Rouleau ahí, es muy común. Vas caminando por las calles en California y así son estos sistemas de transportación de agua, como se llaman, las alcantarillas, tienen esta forma de triángulo de Rouleau. Los dólares canadienses son eneágonos de 11 lados de Rouleau. Esta es la moneda de las Bermudas. Hay un chorro de países que usan triángulo de Rouleau. Fui el otro día a un bar y pedí una comida ahí y me trajeron ese plato y no pude evitar tomar esa foto porque está llena de cuerpos de ancho constante ahí. Sí. Los triángulos de Rouleau, bueno, los describió formalmente Rouleau, pero se conocen desde hace muchísimos años. Esta es un ejemplo de una catedral del siglo XV en Bélgica, que sus ventanas son todas triángulos de Rouleau. ¿Sale? Ahora les ha dado mucho a los arquitectos por diseñar edificios con estas formas, donde sus techos son triángulos de Rouleau, sin duda alguna. Aquí tengo otros ejemplos. Es que esta cosa me hace caso. ¿Avanza? ¡Ay! Ahora se pasó. Bueno, están viendo teoremas que van a ver en un ratito más. Pero... O sea, todo esto es cuestión de paciencia, ¿verdad? Porque si le pico más de una vez... Estoy echando a perder lo que sigue, hombre.
Ahí está, ya. Esta es otra torre en Viena que tiene también esta forma. Y este es un auditorio en el Massachusetts Institute de Technology. Este es de vista aérea, también tiene un triángulo de Rouleau. De enfrente, del lado no se nota tanto, pero de hacia arriba sí se ve. Voy a esperar con calma y paciencia. Y bueno, entonces, si ustedes se observan bien, hay un montón. Y ahora les quiero platicar de algunas otras aplicaciones que tienen estos objetos, pero para eso necesito convencerlos de algunas propiedades muy, muy básicas, si esta cosa me permite avanzar. Sí, por favor. Ahí está. Ustedes están muy familiarizados con cuerdas, ¿no? Toman su figura y toman una cuerda que es simplemente una línea que atraviesa la figura. Y quiero convencerlos que hay tres tipos de cuerdas. Una cuerda normal, ¿sí? Una cuerda cualquiera y una cuerda binormal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Las normales, ¿verdad? Son perpendiculares a las líneas tangentes. Las binormales son perpendiculares a las líneas tangentes, pero de ambos lados, ¿ok? Entonces, resulta que una caracterización muy padre de los cuerpos de ancho constante es si cada normal es una binormal. Si te regresas una antes, por favor. Fíjense aquí que si ustedes toman una cuerda, pues no necesariamente obtengo nada, ¿sí? Pero si ustedes logran tener una normal, por ejemplo, a lo mejor yo consigo aquí una normal a esta figura, ¿sí? Puede ser normal, pero no va a ser binormal, ¿ok? Entonces, una característica importante es que si tengo un cuerpo de ancho constante, cada normal es una binormal. Y si tengo un cuerpo de ancho constante, solo sí tiene una binormal en cada dirección. Estas son propiedades muy sencillas de ver. No voy a entrar en la demostración, aunque si ustedes tienen al rato un ratito libre y se les antoja pensar un poquito en eso, podrían demostrarlo, no es difícil. Y entonces quiero que piensen un momento en estas propiedades. Si ustedes toman una figura de ancho constante, esta va a estar acotada por dos líneas paralelas, ¿no? Eso ya habíamos quedado. Entonces, si tomo otras líneas justo en la dirección opuesta, pues cada figura de ancho constante la puedo enmarcar en un cuadrado, ¿ok? Otra propiedad muy interesante, y es muy fácil de probar, es que si yo empiezo a mover esta figura dentro del cuadrado, no permito que se salga, entonces voy a poder fijarme en lo siguiente. Cada lado del cuadrado estará siempre en contacto de la figura con un solo punto. Esa es una propiedad importante que no es difícil de probar. Segunda, los intervalos que conectan los puntos de contacto, esa no está tan intuitiva, son paralelos a los lados del marco. O sea, si ustedes enmarcan su figura en su cuadrado y se fijan en los puntos de contacto, estos puntos de contacto van a ser justo paralelos al cuadrado. Como aquí, este es punto de contacto, este es punto de contacto, este segmento de línea es paralelo al cuadrado. Eso es lo que quiero decir. Y esa es una caracterización muy bonita de estas figuras. Y eso ha permitido, la que sigue, por favor. Bueno, aquí esta es otra más. Si ustedes ponen dos copias, una junto a la otra, de estas figuras, estas se van a tocar exactamente en un punto. La que sigue. Y esto permite varias aplicaciones simpáticas. Este es ya se me fue la palabra en inglés, para hacer hoyos, ¿cómo se llama? Un taladro. Este es un taladro que hace hoyos cuadrados, que fue inventado en 1914 por este ingeniero. La que sigue, por favor. Existe varios, no solo uno, pero existen varios motores que ayudan, que con ayuda de esta figura pueden, no me pidan los detalles, pero
ayudan a mover las cosas de cierta manera. La que sigue. Este es una como se, no es rueda de la fortuna, podría ser una rueda de la fortuna, pero ¿un qué? Una noria, un molino de agua, que evita que se desperdicie el mayor posible número de agua, pues, ¿no? O sea, contiene, mientras se movían estos, ya por estas propiedades que les platiqué, como estas líneas siempre se van a tocar en un punto, se desperdicia el menor número posible de agua. Pueden ustedes hacer un carro con llantas. Aquí tendrían que ajustarle un poco al eje, tendría que ser un eje cuadrado, por las mismas propiedades que ya les platiqué, o una plancheta de este estilo. La que sigue. No creo. No creo. No creo. Sí. Ajá. Este es otro muy simpático. ¿Ustedes han oído cómo sonaban las películas antiguas? Que sonaban así. Bueno, ese movimiento se le aplica justo a la construcción utilizando estos triángulos de Rouleau. Lo que pasa es que está la foto y entre foto y foto tienen que cerrar el obturador para que se cambie la foto. Entonces diseñaron con el uso de esta figura, la que sigue, la posibilidad de cerrar y abrir el obturador. Entonces lo que hacen es ponerle con ese círculo que les enseñé en la lámina anterior, hacen que el círculo suba en el periodo de tiempo que ellos quieran, se cierra el obturador a la hora de subir, pasa al otro vértice y se abre y se cierra y se abre con este tipo de movimiento. Tienen que hacer eso con cuidado, pero bueno, ahí se puede explicar bien. Ahora les quiero platicar de este problema, que es la aplicación, para mí de las más bonitas que hay, porque tiene para mí, corazoncito en particular, me llega al corazoncito, tiene mucho que ver con algo que yo trabajé hace muchos años, y se llama el problema de la flotación de los cuerpos. Entonces déjenme platicarles de qué se trata. Es un problema que planteó Ulam, es el problema 19 del Scottish Book, y que dice lo siguiente, además de que ese libro en particular tiene una historia muy bonita que vale la pena contarse, que no sé si me dé tiempo de contarles, pero este es un libro de problemas en particular, y este es un problema que dio Ulam, como les dije. Y el problema dice así: si un sólido de densidad uniforme, Rho, flota en el agua, sin girarse o moverse en cualquier posición en la que se deje, ¿será una esfera? Entonces, ¿qué quiere decir densidad uniforme? Densidad uniforme quiere decir que está hecho de un mismo material. Mi ejemplo con la botella no es muy bueno, porque adentro tiene aire, ¿no? Pero imagínense que es todo hecho de madera o todo hecho de, no sé, de algún material específico, de plástico, etc. Y entonces, ¿qué quiere decir que tenga densidad Rho? Es que quiere decir que si ustedes miden la cantidad de agua que desplaza, o sea, el área el volumen de lo que entra, ese es con respecto al volumen total de la figura, esa es la densidad Rho. Por ejemplo, si están ustedes hablando de un medio, quiere decir que justo la mitad del volumen de la figura es lo que se sumerge y la otra parte queda arriba. Si estoy hablando de densidad cero, quiere decir que la figura de plano no está en el agua, y densidad total, pues es que está totalmente hundido, ¿ok? A eso se refieren con la densidad uniforme. Y flotar en el agua, la que sigue, sin moverse o girarse, se puede poner en términos específicos de la siguiente manera. Si ustedes se fijan en el centro de masa de la figura o del objeto en el que están viendo, y el centro de masa de la figura de lo que quedó abajo del agua, y se fijan en esa línea recta que une estos dos puntos, si esta no es perpendicular a la línea del agua, entonces quiere decir que la figura no es estable en esa posición, ¿ok? Entonces lo que pregunta Ulam es que si esta figura tiene que ser necesariamente una esfera. En dimensión 3 es una pregunta muy difícil,
pero entonces lo que sigue es pensar qué pasa en dimensión 2, ¿no? Entonces, en vez de pensar en sólidos, voy a pensar en cilindros, donde justo lo que estoy viendo en el cilindro es la figura en la que me estoy preguntando si flota en cualquier dirección, cuando el eje es justamente paralelo al agua. ¿Okay? Entonces estoy pensando en figuras de este estilo. Y una observación, el que sigue, que hizo Auerbach en 1938, él estudió justamente la pregunta cuando la densidad es un medio y dio ejemplos de figuras que no son necesariamente circulares, que flotan en equilibrio en cualquier posición. Estos son dos ejemplos. La que sigue, por favor. Y luego notó que Schindler, es un matemático todavía más antiguo, Schindler encontró estas figuras que son súper bonitas. Ahí les va cómo se define. Tomen ustedes una figura de ancho constante. ¿Okay? Tomen una dirección, digamos, en este caso, esta de aquí, y tomen su diámetro en esa dirección. Ahora tomen justo el punto medio de ese diámetro y tomen la línea perpendicular a ese diámetro. Y con la misma longitud, centro en el mismo punto, se fijan en estos dos puntos. Y eso lo hacen para cualquier dirección, ¿sale? Entonces, mientras yo muevo el diámetro, esta figura de acá se va dibujando del otro lado, ¿sale? Entonces, lo que probó Auerbach es que las curvas de Schindler son justamente las curvas que flotan en equilibrio en toda dirección para densidad de un medio, ¿sale? Entonces, a mí se me hace una aplicación súper linda de un problema que parece que nada que ver, ¿sale? ¿Voy bien hasta aquí? Bueno, me voy a tener que robar mi agua porque... Perdón. Ok, sale. La que sigue, por favor. Este es otro problema muy interesante que se llama el problema de Bassoni. Y dice lo siguiente: tomen ustedes un conjunto finito de puntos, digamos en el plano, para fijar ideas. Y supónganse que esos puntos tienen un diámetro, quiere decir una distancia máxima, h. ¿Cuál es el máximo número de diámetros que esta configuración de puntos que ustedes me dieron pueden encontrar? Y bueno, si ustedes consiguen una figura que alcanza el máximo, ¿cómo es esa figura? Y bueno, resulta que el máximo se alcanza m veces, o sea, si ustedes están en el caso del plano, me dan m puntos, entonces lo pueden alcanzar m veces, y justo el máximo se alcanza si los puntos están en la frontera de un polígono de Rouleau. Entonces, por ejemplo, si me dicen, tengo m puntos, pues hay por ahí una figura de Rouleau que puede ayudarles a alcanzar ese máximo número de puntos. ¿Sale? La que sigue, por favor. Ok, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, pues quiero incursionar un poco en qué onda con estas figuras en dimensión más grande, en el espacio, por ejemplo, ¿no? Gracias. Los siguientes ejemplos son figuras, cuerpos de revolución de las figuras que les dije antes. Tómense una figura de Rouleau que sea simétrica y que tenga un eje de simetría y la rueda. Esa resulta ser un cuerpo en dimensión 3 de ancho constante. Y bueno, pues con esos ahí tenemos ejemplos. ¿Qué sigue? Bueno, es muy natural pensar que si ustedes tenían un triángulo y hicieron esa construcción del círculo que lo movían, pues entonces lo que obtengo, pues debería de estar bueno que fuera de ancho constante. Entonces, el ejercicio siguiente, más natural, es agarrarse un tetraedro regular, ¿vale? De lados iguales, y hacer esa misma construcción. Tómense el vértice, una esfera con centro en este vértice y radio 1, digamos, y fíjense en la esfera,
y luego hacen eso. Y lo que obtienen es un tetraedro de Rouleau. Ahí está mi construcción, ¿sale? Y aquí les queda si lo alcanzan a ver, un tetraedro. Por cierto que Isaac hizo estas figuras preciosas que están aquí. Entonces, bueno, gracias Isaac. La que sigue. Esta es una figura que me robé del internet y tenía una animación muy padre, pero no se las voy a poder enseñar. Pero aquí se ve este tetraedro de Rouleau por todos lados, ¿ok? Pero sí se lo imaginan, ¿no? Bastante bien. Desafortunadamente, no es de ancho constante. Si me permiten, en un ratito más les digo dónde es que falla, pero no funciona. La que sigue, por favor. Entonces, a lo mejor sí vale la pena que les diga por qué no ahorita. Voy a tratar de convencerlos. Entonces, aquí tengo mi tetraedro, ¿sale? ¿Ok? Entonces, tomen ustedes la esfera, concentro en este punto y radio 1, ¿ok? Y esa esfera pues está aquí gordita y pasa por este punto y este punto, ¿sale? Y ahora me voy a fijar esa esfera, cómo intersecta el plano, les voy a poner nombres, el A, B, C. Fíjense cómo corta esa esfera con este triángulo. Y esa esfera con este triángulo pues hace un cachito de círculo aquí. ¿Sí? Luego hago lo mismo centro en este punto y radio 1, y me fijo en la esfera que pasa por aquí, por aquí, por aquí, y la voy a intersecar con el plano BCD. Eso me da otro circulito por aquí, ¿sí? Y esas dos esferas, la que pasa por aquí y la que centro aquí con centro acá, justo tiene un arquito de círculo que va aquí despegadito del pizarrón. ¿Sí se lo imaginan? Bueno, ese que está despegadito del pizarrón, ya no hay ningún color. Ya los encontré. Gracias. Sí. Gracias, muchas gracias. Tengo aquí, lo voy a dibujar en coloradito, un poquito chuequito, para que se lo imaginen, ¿sí? Y si hago lo mismo con centro en B y en C, pues atrás tengo otra circunferencia que va así, ¿sí? Resulta que si ustedes se fijan en el punto medio de este circulito y en el punto medio del círculo que está atrás, la distancia entre esos dos es un poquito más que 1. Y ahí es donde la cosa falla. En todo lo demás, en toda esta parte de aquí, todo funciona bien. Ustedes se imaginarán que desde este punto a este punto y desde este punto a este punto va bajando lentamente y continuamente hasta que llega aquí. Entonces el problema es justo en esas franjas rojas de mi dibujo acá, ¿sí? Entonces Meissner tuvo una idea súper bonita, la que sigue, que aquí está en otro libro clásico especificado. Entonces la idea de Meissner es la siguiente. Sí. Dijo, me voy a fijar en el círculo de atrás, el que está en DB, allá en mi figura, y voy a tomar ese punto medio que está ahí, y me voy a fijar en el círculo, concentro en ese punto y radio 1. Y eso me va a dar justo esta circunferencia roja, que si se la imaginan es un poquito más adentro de esta roja que hice allá. O sea, es una curvita amarilla que está un poquito más adentro, ¿vale? Y con eje en esta línea voy a hacer una curva de revolución ahí, y entonces lo que voy a hacer es rasurar a mi tetraedro de Rouleau por ese cachito. Y ya. Y eso lo voy a hacer de cuántas maneras puedo. Pues si ustedes se fijan, tengo aquí mi tetraedro y dice, bueno, nomás voy a rasurar de un lado, porque el otro lado, el que es donde está E, ese lo voy a dejar tal cual.
Entonces rasuro uno y el opuesto lo dejo bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Rasuro, digamos, este, pero el de atrás no lo voy a rasurar. Esto quiere decir, punteado quiere decir no rasurar. ¿Sí? Luego voy a rasurar este y el opuesto, que es este de aquí, no lo voy a rasurar. Entonces, aquí fíjense que tienen dos alternativas. O rasuro este y dejo este tal cual, por consiguiente voy a tener 3 no rasurados en una cara, o no rasuro este, o rasuro este, no, ¿qué? Bueno, sí, rasuro este y al revés. Lo cual da lugar a 2 cuerpos de Meissner. Este es uno de ellos y este es el otro. ¿Sí? Este es donde no rasuro de 3 y los de atrás están rasurados. ¿Ok? Bueno, estos 2 objetos de Meissner, hay una conjetura importante que dice que estos 2 objetos son aquellos de mínima volumen de entre todas las figuras de ancho constante que existen. Esa es una conjetura que sigue abierta, no se sabe bien si sí o si no. Pero entonces, no se sabe más de ellos. La que sigue, bueno, entonces ahora que esa es la pregunta que sigue, ¿no? Bueno, resulta que si yo me fijo en el problema de Bassoni que les platiqué hace rato, para el espacio, para n igual a 3, Bassoni conjeturó que si yo doy un conjunto de m puntos, el máximo se va a alcanzar 2m menos 2 veces. Y esa es la conjetura, y después resulta que Grumban, Heppes y Strassnes, ¿sí?, en los 50 probaron que es cierta esta conjetura y que el máximo se alcanza junto en los puntos que están en frontera de un politopo bola. ¿Qué es eso de un politopo bola? Bueno, un politopo bola va a ser la intersección de un número finito de puntos, la intersección de esferas con centro en un número finito de puntos. La dificultad aquí está saber cómo es ese politopo, ¿no? Porque a lo mejor a la hora de intersectar muchas figuras, muchas caras se me pierden, muchos vértices se me pierden. Entonces, no es fácil caracterizar cómo son estos politopos bola. Pero bueno, lo que sí es cierto es que este tetraedro de Rouleau, pues es un politopo bola, por ejemplo, y ahí sí puedo ver que los vértices de estas figuras, las aristas, serán un poco más gorditas en el politopo bola, las caras son un poquito más, son gorditas, pero coinciden con las otras caras, pero eso no necesariamente es cierto en general. Entonces, el estudio de las politopos bola en general es un estudio complicado, no es sencillo. Ahí entra un poquito de las cosas que nos platicaba Laura esta mañana, puntos específicos donde hay que averiguar qué es lo que sucede, aunque no, probablemente no con la dificultad de la que tú estabas hablando, pero por ahí tiene algunas cosas que me suenan. La que sigue. Paul tiene un teorema que dice todo subconjunto de diámetro 1 debe estar contenido en un cuerpo de ancho constante. Ese es otro teorema interesante. Y bueno, desde 1970 y luego en el 2007 se han dado muchos procedimientos no constructivos para encontrar estos cuerpos de Meissner o estos cuerpos de ancho constante, pero no existían ejemplos concretos de estos cuerpos de ancho constante hasta el 2016, donde Luis Montejano y Edgardo Roldán encontraron una familia muy bonita que quiero platicarles porque eso da lugar a un montón de cosas bien padres. La que sigue. Para eso les tengo que decir que es un poliedro, y como yo me quiero ir más para allá, en dimensiones, también quiero decirles que es un politopo. Yo creo que poliedro, lo conocen todos, qué cosa es un poliedro. Ahí hay un chorro de ejemplos. El tetraedro es un poliedro. Y la que sigue. Y un poliedro tiene asociado siempre un conjunto parcialmente ordenado que está dado por intersección, ¿sí? Los vértices
después las aristas, después las dos caras, después las tres caras, etc. En caso de que estoy hablando de un politopo de dimensión 3, pues ahí me paro a las dos caras y ahí está, ¿vale? Entonces, voy a decir que dos politopos son duales. Existe una biyección F de los vértices a las caras y de los vértices a las caras de Q que invierten esta inclusión del conjunto parcialmente ordenado. Y si existe una dualidad, esta dualidad entre P y P misma, decimos que el poliedro o el politopo en general es autodual. Para el caso de dimensión 3, está muy fácil decirles cómo es la cosa esta. Entonces, voy a empezar con el tetraedro. Déjenme hacer una vista desde arriba del tetraedro. Ahí les va. ¿Sí? Y entonces, una forma muy natural de construir uno dual es por cada cara voy a tomar un vértice y voy a unir dos vértices si están unidos por una arista. Entonces aquí voy a obtener este de aquí y estos van para arriba. Mi dibujo ya está chafa porque está plano, pero se lo pueden imaginar si se fijan en la imagen anterior, por favor. No, la anterior. Aquí. Tomo un punto por cada arista y lo que obtengo es otro tetraedro más chiquito, allá adentro. Entonces, eso lo pueden pensar, piensen por ejemplo un cubo, aquí estoy fijándome en una vista desde arriba del cubo, ¿sale? Y hago lo mismo, por cada vértice tomo por cada dos caras tomo un vértice y aquí pues lo que voy a obtener, ¿sí saben qué es? ¿Se imaginan qué es? En este caso, no, esto queda un octaedro, así. El dual del cubo es un octaedro. El dual del tetraedro es otro tetraedro. Entonces, cada figura que ustedes tomen, su dual existe. La que sigue, la donde estábamos, una más. ¿Una más? No, una menos. Una menos. Una menos. 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 Al otro lado. Al revés. No. Al revés. Atrás. Más atrás. Aquí. Entonces, para que sea autodual, él y su dual tienen que ser el mismo. Aquí hay una dualidad entre el cubo y el octaedro. Pero como el cubo y el octaedro no son los mismos, el cubo no es autodual. Pero como el dual del tetraedro es un tetraedro, este sí es autodual. ¿Ok? Entonces me voy a fijar en un poliedro autodual. Ahora sí, la que sigue, por favor. Aquí está un ejemplo, tetraedro. El que sigue. Estos son otros ejemplos. A ver, vale la pena que tome a lo mejor uno de ellos. Digamos el que está en la primera figura de allá. Tengo un triángulo, luego tengo otro triángulo un poquito más arribita y luego un vértice. Este se ve así, más o menos. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es el dual de este vértice? Le voy a llamar A. El dual de este vértice pues, va a ser la cara de abajo. El dual de este vértice, que le llamo B, va a ser esta cara de 1, 2, no, tiene que ser una cara de tamaño 4, ¿verdad? Porque tiene 1, 2, 3, 4 aristas que le salen. El dual de este C va a ser este de acá atrás. El dual de este D minúscula va a ser la de enfrente. Y el dual de este vértice E va a ser este de acá, etc. ¿Ok? Resulta que este es autodual. Bueno. Ok, ahora si ustedes se fijan,
para cada autodual existe una pareja de aristas que están aquí iluminadas del mismo color. ¿Por qué? Fíjense, tómense un vértice que les sea claro. Por ejemplo, el vértice verde, que es el vértice A. Este vértice verde, ya les había yo dicho que su cara dual es esta de aquí abajo, ¿sí? Ahora tomen ustedes este vértice, que es el B. Su cara dual es esta arista de aquí atrás. ¿Sí? ¿Sí la ven? Bueno, resulta que si entonces yo me fijo en esta arista que está aquí, que une al A y al B, a esta arista le corresponde una única arista, que es en donde se unen estas dos caras, ¿sí? Entonces, a cada arista que me tome aquí, hay una cara correspondiente en esta dualidad, digamos. Y esto es justo lo que observaron Edgardo Roldán y Luis Montejano, y dijeron, ¿y si hacemos lo mismo que hizo Meissner? Les rasuramos de un lado y del otro lado no. Les rasuramos de este y del otro lado no. Y así. Y justo lo que crearon, la que sigue, bueno, este es un ejemplo de que no toda dualidad, lo que es algo que me pasó a decirles, es que toda dualidad debe de tener, ¿cómo se llama? Que al cuadrado sea la identidad. Por ejemplo, una dualidad que pueden hacer de este poliedro es mandar el vértice A a esta dos cara. Luego esta dos cara A va a dar a la B mayúscula, que es esta de aquí. Luego esta B a esta B minúscula, que es esta dos cara. Entonces, esta al cuadrado no da la identidad, sino a la cuarta. ¿Okay? Entonces, tiene que ser una involución para poder hacer este ejercicio. ¿Sale? La que sigue. Entonces, lo que ellos encontraron fue lo siguiente. Paso 1. Consideren ustedes un poliedro autodual con dualidad R que cumpla que es una involución. O sea, que la R es 2. ¿Sí? Y cada arista va a tener una arista dual. Después, supónganse que este poliedro no es un poliedro cualquiera, sino que puedo yo hacer un encaje de este poliedro métrico, que se llama. La distancia de cada punto a su cara dual es justamente una. La distancia del punto A a todos los vértices de la cara dual están a distancia 1. Eso me permite hacer la intersección de las esferas con centro en ese punto y obligar a que la esfera pase justo por los puntos que quiero. ¿Ok? La que sigue. Estas son las nuevas figuras que existen, que son los nuevos poliedros de Meissner, que son de hace 2 años. La que sigue, estos son otros ejemplos, tienen volumen más grande. La conjetura sigue abierta. ¿Ok? Entonces, la que sigue. Bueno, pues ahora vamos a seguir la misma idea. Voy a tratar de hacer lo mismo en dimensiones más grandes. Y entonces voy a construir un politopo autodual con dualidad que sea una involución. Y pues a cada arista le va a corresponder una n-2 cara dual. Y entonces voy a suponer que ese politopo, aquí me equivoqué, debe tener un encaje métrico. O sea, si yo me paro en un vértice y me fijo en su cara dual, todos los vértices ahí están a distancia 1. Supónganse que la vida es súper preciosa y que yo puedo hacer eso. Y que entonces tengo ese politopo en dimensión 4 y me permite hacer eso. Ejemplo sencillo, el hipertetraedro. El hipertetraedro cumple eso, lo pueden poner en métrico, es muy fácil. Da. Bueno, pues vamos a hacerlo, a ver si se puede. Resulta que existe no se conoce casi nada de politopos autoduales en dimensiones 4 y arriba. Sabe casi nada. De politopos bola y de cómo se comportan, se conoce súper poquito. Por la que sigue. Pero bueno, empezamos haciendo una construcción. Dijimos, bueno, pues vamos a ver si podemos construir politopos de dimensión 4. Y Ted Bystrisky y yo trabajamos el año pasado justo en construir estos objetos. Y está muy fácil. No les puedo traer un dibujo en dimensión 4, pero sí les puedo
convencer de cómo se construye. Tómense un politopo dual en una dimensión menor. Por ejemplo, un polígono del lado impar. Eso ya sabemos que es un poliedro autodual. Y váyanse a una dimensión más grande, por ejemplo R, o si toman cualquiera de los que les enseñé hace ratito, por ejemplo, y acá tómense copias de las copias que ustedes quieran en dimensión 4, ¿sale? Ahí les va. La que sigue, ¿sí? ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Entonces estoy tomando copias homotéticas de la figura original. Entonces tomé y en la cuarta dimensión tomé otra imagen de luego otra imagen de luego otra imagen de las copias que se les dé la gana. Y luego un punto extra allá arriba. Y lo que voy a hacer es tomar el cierre convexo de la que sigue. Tomo el cierre convexo, ¿se lo están imaginando? Y entonces lo que obtengo resulta ser un politopo de dimensión una más, que es de ancho, no es de ancho constante, que es autodual. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, se puede construir así, ¿no? Tomé un triángulo, luego me topo en una copia del triángulo, luego un punto más y tomé el cierre convexo. Y entonces ese tipo de construcción la pueden hacer en cualquier dimensión. Probamos que eso es autodual, más aún probamos que es métrico, o sea que la vida iba preciosa hasta ese momento. Y está muy padre porque aún así se conocen muy pocos de estos poliedros, entonces estuvo padre y muy contentos. Pues ahora sí vamos a hacer la aplicación de Meissner en cualquier dimensión. No se puede. Dimensión 4 no se puede ni con el hipertetraedro. Las cosas fallan terriblemente. Simplemente la paridad nomás no se da, no se deja, no puedes hacer eso. Entonces, bueno, pues ahora lo que estamos haciendo, tratando de hacer Isaac y yo, es tratando de encontrar una manera de alterar los poliedros de Meissner para poderlo rasurar de manera más simétrica que nos permita definir esta demostración en dimensiones, esta construcción en dimensiones más altas. Y bueno, una más, por favor. Bueno, estas son la descripción que estaba yo diciendo, que ya la dije hace ratito. La que sigue. Quisiera acabar con esta imagen. Resulta que Man Ray, que es un pintor muy famoso, entró una vez a un museo. ¿Se acuerdan las primeras imágenes que les enseñé en blanco y negro de los sólidos de Meissner? Bueno, resulta que esos están expuestos en un museo en Canadá y pues en la Universidad de Toronto. Y este señor, Man Ray, fue a visitar la exposición y no solo están esos sólidos de Meissner, sino están muchas otras figuras geométricas ahí realizadas. Y le encantó y decidió que iba a hacer toda una serie de pinturas que estuvieran relacionadas con las matemáticas y con Shakespeare. Y entonces a cada una de estas figuras les dio un simbolismo y dijo, pues me recuerda, esta cosa me recuerda, y son 22 las pinturas que hizo. Y esta fue la que le motivó justo los sólidos de Meissner, y lo que él decía es que esto le recordaba, esta es la pintura de Man Ray, el cráneo de Yorick y el pecho de Ofelia. Entonces esta es la pintura que él creó a partir de los sólidos de Meissner. Y bueno, pues con esto quisiera terminar, no sin antes darle las gracias a Lucero y a toda la Comisión de Equidad y Género. Por ahí alguna vez escuché, no sé si es cierto, pero lo creo, que cuando tu madre en general está bien preparada y tiene doctorado, usualmente sus hijos tienen doctorado y están bien preparados, me suena lógico. Pero lo que sí es cierto es que hay roles que uno sigue y pues un principal rol desde mío, por ejemplo, claramente fue mi madre, que para mí siguió siempre un rol muy importante. Pero después también en la universidad, las mujeres que han estado a mi alrededor han seguido roles muy importantes.
La primera vez que yo vi a Mónica Clapp dar clase, caí redondita y dije, yo quiero ser como esa mujer. Y así han habido muchas mujeres en mi vida que me han abierto las puertas, también hombres, no digo que no. Soy muy afortunada de estar aquí, pero sí ha sido complicado. No sé si está una imagen más adelante. Bueno, no importa. Usualmente en esta área de investigación somos muy poquititas mujeres. En todos los congresos hay uno o a lo más 2 mujeres, lo cual es un poquito complicado y un poquito frustrante. Sin embargo, pues yo creo que deberíamos de abrirnos, como decía Laura, debemos de abrirnos, de compartir, de ayudarnos unos con otros. Y me parece este tipo de ideas fantásticas, Lucero. Me da muchísimo gusto además que tú estés a la cabeza de la Sociedad Matemática Mexicana. Sé que estás en posiciones bien complicadas ahorita. Y bueno, pues es momento de apoyar, pero pues me encanta el rol que tú tienes en la sociedad y ojalá y que pues podamos seguir en estas. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta corta, comentario? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Débora. Ah, por ahí. Sí, sí. Sí. Ajá. Sí. Como el cuerpo convexo de ancho constante más pequeño. Ajá. Ajá. Yo creo que sí tiene sentido tu pregunta. Pues el triángulo de Roloe de entrada es el que tiene área más chica. Entonces, pues sí, sí. Ay, déjame pensarle, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, déjame. Me parece. ¿Había otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ah. Muy bien. Pues muchas gracias, Débora. Gracias. Y seguimos con Natalia.